Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo quedamos nosotros en medio de ese panorama? Porque va a afectar a toda nuestra querida y contaminada, ¿no? No olviden que el mayor tenedor de la deuda de Estados Unidos es China. Después viene Japón por allí. Y China, a través de la agencia Xinhua, la semana pasada dijo, esta gente, refiriéndose a los legisladores que acabamos de ver en Washington y a los que manejan la cosa económica, se han portado peligrosamente irresponsables. O si quieren, es Capicúa. Irresponsablemente peligrosos. ¿Cómo estamos nosotros? Bueno, nuestro presupuesto está basado a un precio del petróleo a $40. Y el petróleo nuestro sigue subiendo, $107.84. El precio marcador de la OPEP baja levemente, $112.18. El precio del Brent del Mar del Norte, $116.81, sube. Y uno de nuestros marcadores, que no nos afectó para nada porque seguimos subiendo, el West Texas, bajó 94.89. El precio del oro, después de este leve respiro en la Cámara y en el Senado de Estados Unidos, bajó un poquito. $1,620.49 la onza. El precio del cobre también bajó, 9.650 la tonelada. El precio del café sube, 2.413 la libra. Y el precio del euro baja. Y baja sensiblemente, 1,30 frente al dólar. La economía de Europa no está nada bien. Y aquí está la prueba. Pero en fin, quiero mostrarles otros acontecimientos en pleno desarrollo que hemos preparado para ustedes y que para variar significó cambiar toda la pauta a última hora. De todas maneras vienen cambios muy interesantes de los cuales ya hablaremos. Esto que estamos viendo es pequeño tributo a las insignias que se dan y hay que darlas en masa para todos aquellos que han cumplido misiones en lugares peligrosos. Y el almirante Mullen, insisto, para mí el almirante Mullen está buscando una carrera política, el tiempo dirá si tengo la razón o no, está en Kandahar y está con las fuerzas de la ISAF, pero fundamentalmente con sus soldados. El almirante Mullen dice, honestamente, ¿cómo puedo responder esta pregunta? Y quiero hacerlo de una manera simple. Si nuestro gobierno entra en cesación de pago, bueno, afectará a nuestros hombres de uniforme. Eso fue lo primero que le preguntaron, ¿no? Bueno, realmente no sé la respuesta, pero como nos movemos en cambios importantes, tendremos algunos beneficios. Sobre todo enfocándonos en hacer seguro de que tendremos un trato honesto y que la gente confía en sus fuerzas militares. Imagínense, el hombre estaba en Afganistán y lo primero que le preguntaron fue, ¿vamos al default? Bueno, y esto es lo que ocurre precisamente en la provincia de Helmand, en Afganistán. Poderoso, explosivo, mata a 6 policías afganos, hiere una cantidad de otros en Lashkar Gah, la capital de la provincia de Helmand, que es característica por la violencia, ¿no? Al final, 12 policías y un menor mueren en el ataque suicida en Afganistán, donde se supone que están las fuerzas de Estados Unidos para garantizar que todo está en orden y ayudar al gobierno local. Según testimonios recogidos por los medios locales, la explosión dejó calcinados a otros vehículos policiales que estaban alrededor del que fue foco de la explosión. Se trata del primer atentado de entidad que tiene como escenario Lashkar Gah, desde que a mediados del mes pasara la garantía de la seguridad a manos de las propias fuerzas del orden afganas. El traspaso se marcó en el inicio de la retirada gradual de las tropas de Estados Unidos y la asunción por etapas de la seguridad del país por parte del ejército afgano. Por eso la visita del almirante, Mike Mullen, titular de la Junta de Comandantes en Jefe, ¿no? Pakistán todavía es el hogar de muchos terroristas.
Aquí tienen sus cuarteles generales, Al-Qaeda. Todavía es una organización que complota para matar tantos estadounidenses como pueda. Es el hogar de organizaciones terroristas como Lashkar-e-Taiba y también cadenas de otros grupos subversivos como los que viven en Quetta y vienen aquí esencialmente para tratar de arruinar las metas que hemos logrado con el gobierno de Afganistán. En la discusión que tuve con el presidente Karzai y con sus líderes hace algún poco tiempo, en términos de compartir la estrategia y los acuerdos para nuestra retirada, desde mi perspectiva hemos logrado algo que no es sorpresa. Es muy común aquí decir que estas clases de acuerdos toman su tiempo. Bueno, toma duras negociaciones y toma un fuerte esfuerzo para lograr un entendimiento de lo que a ambos lados le interesa. Pero el trabajo está en pleno desarrollo. It takes hard negotiation. It takes a very clear understanding of what the issues are on both sides, and that work is ongoing. Bueno, mientras tanto, algunos tienen la esperanza de que los líderes talibanes se puedan tomar un descanso por el sagrado mes del Ramadán. Hay una enorme cantidad de discusiones sobre si los líderes talibanes dejarán a sus combatientes aquí, especialmente si cruzarán la frontera por Ramadán, dijo el almirante Mike Mullen. Las respuestas son duras. Esto es Pakistán, y eso sí es cruzar la frontera. Otra vez, pero esto se repite hasta el cansancio. Los camiones tanques, imprescindibles para mantener funcionando la maquinaria y el apoyo logístico de la OTAN, volados en serie. Esta vez fueron 7 camiones en el sur de Pakistán. Otros ardieron después y ya van más de 10 camiones cisternas de la OTAN y 4 personas afectadas tras el ataque armado en Jaipur. Hombres armados se identifican como responsables del incendio de un total de 10 camiones tanques cargados de combustible esencial para la OTAN. Ankara, Turquía. Esto es un drama en pleno desarrollo desde el pasado viernes. Las Fuerzas Armadas continúan su deber con espíritu de unidad, dice el primer ministro Tayyip Erdogan, en una declaración después de que la mayoría de los comandantes al unísono decidieran renunciar. La renuncia del Estado Mayor de Turquía, que se supone que es un país desde Kemal Atatürk para acá orientado hacia Europa, modernizado y esencialmente sin religión oficial, pero la realidad es que el 95% de la población es musulmana y eso permea, sin ser esto la razón fundamental de lo que estamos explicando, pero como un factor atendible, permea los cuadros de las Fuerzas Armadas. De manera que esto es un sacudón fortísimo de toda la cadena de mando de las Fuerzas Armadas. Renuncia el Estado Mayor de Turquía. Los jefes del Estado Mayor dimitieron el viernes en medio de una agudización de las tensiones por el arresto de decenas de oficiales acusados nada menos que de intentar derrocar al gobierno. La renuncia de los jefes de las Fuerzas Armadas al parecer no mermará las operaciones militares terrestres de Turquía, como la contribución del país en las fuerzas de la OTAN en Afganistán, ni su lucha contra los rebeldes kurdos. No olviden que Turquía, con todo el modernismo, no la han dejado entrar a la Unión Europea. A esta altura no se sabe si está interesado o no, cómo están las cosas, pero sí es una piedra angular de la OTAN, especialmente después de la caída del Shah en Irán. El general Isik Kozaner renunció el viernes en la mañana como jefe del Estado Mayor junto con los comandantes de la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea. Esto pone de relieve las desavenencias y frecuentes en Turquía entre los sectores firmemente laicos y el aumento del poder de un gobierno de raíces islamistas. En el pasado, las fuerzas militares, cuya influencia en la política decayó un poco en la última década, purgan con periodicidad de sus filas a los oficiales que se creen proislámicos. En Bruselas, un portavoz de la OTAN declinó hacer declaraciones sobre las renuncias. Las fuerzas militares de Turquía son las segundas más numerosas entre los 27 integrantes de la alianza. Turquía tiene 1.800 efectivos de la fuerza y 140.000 hombres de la OTAN destacados en Afganistán. Bueno, aquí el general Necdet Özel, el almirante Emil Murat Beygel
el ministro de Defensa Ismet Ismail, todos cumplieron con los rituales de las ceremonias por los caídos y el primer ministro estaba presente en un momento muy difícil. Y esto era nada menos que en el mausoleo del creador de la Turquía moderna, su primer presidente, Mustafa Kemal Atatürk, el padre de la Turquía moderna. Tayyip Erdogan dijo: deseo que el Consejo Militar haga buen uso de las responsabilidades que le ha confiado nuestro país y en beneficio del orden público. Y aquí venimos a rendir tributo y memoria respetuosa a los miembros y mártires que murieron por la protección de nuestro país. Que descansen en paz. Erdogan consolida su control sobre los militares. Las dimisiones en el ejército no, en todas las Fuerzas Armadas turcas, han sido interpretadas como una capitulación ante el gobierno islamista moderado. Se tienen que reinventar en las Fuerzas Armadas, después de la dimisión en bloque de la cúpula militar, que fue a partir del viernes, como dijimos. Además, hay 14 generales en la cárcel, almirantes, 58 altos mandos han perdido su derecho de promoción, han sido castigados de este modo a pesar de que no existe una decisión judicial contra ellos. Y esto es Trípoli, Libia. Coronel Roland Lavoie, vocero de la OTAN, dice que la OTAN afirma que ataques contra Libia aceleran la caída de Gaddafi. Pues debe ser una caída muy lenta, ¿no? Hemos perturbado la maquinaria de guerra de Gaddafi, la oposición avanza, los recursos del régimen caen, ministros y generales desertan, dice la OTAN en una guerra de comunicados. Pero aquí lo que vemos es el ataque absolutamente injustificado a las estaciones de televisión, donde han causado la muerte y heridas a numerosos colegas. Esto no era un blanco militar, ciertamente no lo era. Después de destruir todas las parabólicas, se encontraron con que seguían transmitiendo. Entonces decidieron, como lo han hecho en el pasado, recordemos las guerras en la Europa Central, ¿no? Bueno, las noticias son malas, maten al mensajero. No podemos controlar lo que dicen, destruyámoslo. El gobierno libio ha asegurado que las acciones de la OTAN contradicen, y vaya que la contradicen, ¿no?, la resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU. Ordenó la creación de la zona de no vuelo, de exclusión aérea, para asegurar la protección de los civiles y de las zonas pobladas por civiles, así como el tránsito rápido y sin trabas de la asistencia humanitaria y la seguridad del personal humano. Cita textual acabo de hacer de la resolución. En ningún lado dice que hay que bombardear y destruir estaciones de televisión civil. Recientemente la Organización Transatlántica bombardeó sitios prohibidos por la resolución 1973, como la televisión estatal. Y aquí el coronel Roland Lavoie dice: hace algunas horas la OTAN produjo y condujo un ataque de precisión y dejó destruidas 3 grandes estaciones operadoras de televisión y sus correspondientes parabólicas en Trípoli. Se usaron aviones de combate de la OTAN con lo más moderno que tenemos en munición guiada de alta precisión, y esto fue de acuerdo con el Consejo de Seguridad y la resolución 1973. Lo que acaba de decir es una gran mentira, ¿no? No permite eso la resolución 1973, pero está obligado a decirlo. Nuestra intervención fue necesaria porque la televisión está siendo usada como un componente integral del aparato del régimen, designada sistemáticamente para oprimir a los civiles e incitar a los ataques.